Como ya muchos sabrán, hace casi un mes, Akira Toriyama, el creador de Dr. Slump, Eggman, Kowa y claro, Dragon Ball, falleció. Y aunque no soy particularmente fan de su trabajo, no voy a ser hipócrita, nunca he negado lo importante que este hombre fue para la industria anime. Tanto así que haré dos videos homenaje. En este primer video veremos el efecto mariposa en el anime en un universo alternativo, donde Dragon Ball, su obra más famosa, nunca existió. Un universo donde este hombre no se dedicó al manga, para así ver con mayor claridad lo importante que fue para el mundo del anime. Así que bueno, pongámonos en contexto. 1986, el anime estaba creciendo en todo el mundo, a pasos pequeños pero estaba creciendo. Mazinger Z, Saint Seiya, Los guardianes del universo. Candy, Marco, Heidi, Capitán Centella, Gurui Meisaku Geikuyu, lo dije bien en la primera, o Cuento de los Hermanos Grimm en Latinoamérica, obras más seinen como Gundam y claro, el creciente estudio Ghibli, entre algunos otros, estaban encargando de colocar la animación oriental en el resto del mundo, pero sin embargo aún no era suficiente. Y por aquella época, Saint Seiya era el que estaba teniendo más repercusión y éxito en el mercado internacional. Y sería este el que le daría alas a otro anime que lo cambiaría todo. Pero, sin embargo, 8 años antes, en 1978, un joven Akira Toriyama decide seguir siendo diseñador en una pequeña agencia publicitaria en vez de realizar Dr. Slump, dedicándose a la publicidad por el resto de su vida. Algo que sin duda alguna cambiaría muchas cosas. Volviendo al 86, Saint Seiya seguramente acapararía la mirada de la comunidad latinoamericana y europea, siendo el único referente al shonen de peleas, pero que sin embargo, su popularidad seguramente no sería suficiente, haciendo que el mercado americano y europeo no se interese demasiado por la industria anime todavía, y siga más enfocado en producciones de Disney o Warner Bros. Entre otros estudios, algo que mantendría los presupuestos por aquella época no tan altos en Japón para hacer anime. Así como que Toei Animation no se convertiría tan rápido en el gigante que todos conocemos, y sus mayores estandartes en los 80 serían Saint Seiya y Kinnikuman. A su vez, esta poca expansión del medio japonés por aquella época provocaría que un nuevo estudio de esa época llamado Gainax no consiguiera buenos socios en el extranjero. Y muy probablemente su primer largometraje, Real Space Force, así como su primer anime, Gunbuster, no contarían con un gran presupuesto ni promoción fuera de Japón, suponiendo ciertas pérdidas que igualmente serían compensadas seguramente con la venta de videojuegos. Después de esto, una comedia romántica llamada Ranma en medio se vuelve de culto en Japón, pero probablemente no lograría cautivar el resto del mundo debido a que México y Estados Unidos muy seguramente no estarían demasiado interesados en doblar animes o promocionarlos demasiado, a no ser que fueran éxitos seguros. Luego llegaría el año 1988, donde Ghibli lanzaría dos películas, Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas, películas que captarían el interés del mercado mundial. Y con la ausencia de Dragon Ball o demás títulos promocionados, seguramente el éxito de estas películas en consecuencia haría que el mundo entero se interesara más por las películas anime que las series anime, lo cual incluso terminaría de acentuarse porque en ese mismo año lanzarían Akira, un filme que sería alabado por todo el mundo ante su particular dirección y estética. Aunque esta última película, al ser un seinen, muy seguramente no hubiera popularizado el anime en todo el mundo si lo hubiera convertido en un género de culto entre personas más doctas o entendidas del tema. Por lo que, en pocas palabras, a pesar de los éxitos cinematográficos, seguramente el anime como tal seguiría sin ser un producto de consumo masivo mundial. Y claro, al ser Akira el gran referente en tendencias por aquella época, todo se inclinaría hacia el cyberpunk, historias distópicas, el gore, temas sociales y la estética oscura. Luego del 89, Kentaro Miura lanza Berserk, un manga que sería todavía más alabado por su dibujo detallista, particular estética e historia oscura y visceral ante la poca competencia que habría. Y claro, al convertirse el seinen en la demografía o género más popular por aquella época, seguramente unas ovas llamadas Legend of Galactic Heroes tendrían mayores presupuestos por su narrativa épica, pero sin embargo no todo es azúcar, porque justamente esta ola seinen haría que artistas más inclinados hacia el shonen de peleas por aquella época como Yoshihiro Togashi y su manga Yu Yu Hakusho no tuvieran atención o impacto mediático, así como que su adaptación anime seguramente no contaría con el menor presupuesto ni impulso publicitario para hacer de esta una franquicia exitosa, algo que muy probablemente lo es
desmotivaría y lo haría abandonar una historia más elaborada que tenía sobre un niño cazador que busca a su padre. Gainax, mientras tanto, se mantendría a flote gracias a la repercusión del anime Nadia, y para los 90, seguramente la mayoría de artistas se dividirían entre el seinen y las historias infantiles de aventura como las de Ghibli. Luego llegaríamos al 92, donde Takehiko Inoue lanzó un manga llamado Slam Dunk que alcanzaría cierta popularidad, y aunque lograría hacerse en el mercado mundial, terminaría cuajando o acomodándose mayormente en Japón debido a la poca expansión del medio, aunque en ese mismo año un anime sobre unas adolescentes mágicas muy probablemente hubiera captado la atención mundial, y de repente el anime hubiera alcanzado nuevamente un pico de popularidad. Así es, había llegado Sailor Moon, convirtiéndose así en la serie anime del momento, lo que, aunque parezca positivo, realmente hubiera provocado que el anime fuera visto como un producto infantil y para niñas. Lo que, más allá de popularizar el medio, seguramente haría que muchas otras demografías o géneros no fueran tan tomadas en cuentas. A todo esto, sumarle que Ghibli seguía lanzando filmes del mismo estilo infantil-aventura, haciendo ver que Akira había sido un episodio histórico raro que no se repetiría al parecer. Mientras tanto, en otra parte de Japón, un joven de nombre Go Shoyama, que logra cuajar mucho en el mercado, presenta Detective Conan, una serie muy emblemática en todo Japón, pero que sin embargo repercutiría mucho fuera de este debido al poco impacto del medio manga como tal. Aunque igualmente lo extenso de su obra seguramente le permitiría con el tiempo ser el tercer manga más vendido de la historia detrás de Black Jack y el Golgo 13. Entre más me la mamas, más me crece. Por otro lado, el misticismo detrás de los mechas, gracias a Mazinger Z o Gundam, sumado a la baja competencia de otros géneros, hizo que el proyecto de Gainax en 1995, Neon Genesis Evangelion, fuera un anime que marcara tendencias, siendo aclamado tanto por la crítica como el público de Japón y el extranjero. A la par de este se estrenaba Ghost in the Shell, un filme inspirado en Akira, que aunque con menos repercusión a nivel mundial, seguiría manteniendo al medio del anime como algo serio durante esta etapa, al menos frente a un público más adulto. También por esta época se lanzaría un anime basado en un manga de un tal Nobuhiro Watsuki llamado Rurouni Kenshin o Samurai X en Latinoamérica, uno que sí sería bien recibido por los hispanohablantes, convirtiéndose así en el gran éxito del shonen de peleas que no se vería desde Saint Seiya. Y sería a partir del 95 más o menos, en parte gracias al internet y la globalización, que el anime comenzaría a crecer de forma positiva constantemente. En el 97 Satoshi Kon hace su entrada al anime con Perfect Blue, creando escuela en el anime psicológico. Pero lo importante faltaba por llegar, porque en ese mismo año, un videojuego de aventura dio pie a un anime llamado Pokémon, un anime que por fin terminaría de romper todos los esquemas financieros. Así es, todos los niños querían los videojuegos, las cartas, los juguetes. Pokémon se convertiría seguramente en el anime más importante de la historia y que terminaría por fin de abrir el mercado japonés al mundo entero. Y de repente y seguramente el estatus de Ghost in the Shell, Evangelion o Perfect Blue se vería ligeramente eclipsado por el éxito de Pokémon, así como que probablemente el anime sería visto entre la mayoría de personas o gente del común como un medio para niños o algo infantil, en parte reforzado por las películas de Ghibli y la posterior llegada de anime del mismo estilo como Metabots, Digimon, Yu-Gi-Oh o Beyblade. Aunque el seinen seguiría vivo, ya que Cowboy Bebop, Berserk en su versión anime o Cell Experiments Lain seguirían manteniendo a este género o demografía como algo de culto entre un público más selecto y adulto. Pero sin embargo, el shonen de peleas seguramente seguiría siendo uno que no impactaría tanto y que no tendría demasiados exponentes, siendo por aquella época, en el 98, Trigun el único exponente del género y uno que no impactaría sino varios años después. Y es a partir de acá donde seguramente vienen los efectos más importantes o significativos de la no existencia de Dragon Ball. Porque muy seguramente estas tendencias seinen provocarían que un joven de nombre Masashi Kishimoto decida dedicarse al béisbol al no sentirse demasiado interesado por el anime. Otro joven de la ciudad de Kumamoto llamado Eiichiro Oda tampoco muestra mucha fascinación por este medio, ya que de niño no disfrutaba demasiado de Akira o Gundam. En otra zona, esta vez en la prefectura de Hiroshima, Tite Kubo llega a la Shonen Jump con la única influencia de Saint Seiya, y muy seguramente al ver que Rurouni Kenshin o Samurai X fue el más reciente éxito del shonen de peleas, terminaría realizando una historia samurai no tan redundante y sobreexplotada económica y narrativamente. Mientras tanto en Nagano, otro joven de nombre Hiro Mashima, a pesar de su alto interés por el dibujo, nunca tendría las influencias suficientes para inclinarse a la labor de hacer manga. Y con todo esto en cuenta llegan los 2000. Y el seinen
La historia de aventura infantiles y los superhéroes seguramente y en parte influenciada por el mercado americano serían las series que más benefician a Japón económicamente, lo que provocaría que la demografía shonen y el género de las peleas específicamente no fuera tan popular ni variado por aquella época, y ante esto seguramente la autora Hiromu Arawaka o el autor Hideaki Sorachi nos inspirarían lo suficiente para realizar sus proyectos a futuro. Naoki Urasawa mientras tanto se hacía pie en el anime con Monster, Satoshi Kon continuaba haciendo tendencias con Million Actress o Paranoia Agent, y Hayao Miyazaki hacía historia y ganaba el Oscar en 2003 con El viaje de Chihiro, un evento que volvería a darle más foco al mercado japonés. Y sería justamente después de esto, y con la acentuación de las redes sociales, donde llegaría el segundo anime más importante y que terminaría de catapultar la fama de este medio. Porque en 2006, la historia de Libreta Mortal de Tsugumi Ohba se vuelve anime. Y es así como Death Note llega a la televisión. Uno que con el paso del tiempo, y como mencioné, la acentuación de las redes sociales, se convertiría seguramente en el primer anime mainstream, el más comentado, el más visto, y que terminaría colocando como uno de los mejores de la historia en la opinión popular. Su impacto mediático también le daría alas a animes como Mirai Nikki o Another, que a pesar de ser bastante simples al lado de Death Note, serían un espacio en este apogeo del medio japonés. De igual manera, la fama del anime por aquella época haría que romances como Kimi ni Todoke o Nisekoi se acentuaran en el público femenino. Y aunque todo lo que he dicho parece que solo afecta el medio del anime, la industria de animación estadounidense también se vería ligeramente afectada, ya que siendo el anime seinen o para adultos el más acentuado y aclamado por todo el mundo, muy seguramente Di Martino y Konietzko no hayan inspiración suficiente para realizar una obra sobre un maestro aire que debe salvar al mundo, ni tampoco una tal Rebecca Sugar consume suficientes shonen de peleas como para hacer una aventura de un niño que debe salvar el universo junto a unas gemas. Ya para los 2010, seguramente el shoujo, el seinen inclinado hacia el gore y el terror psicológico, y como mencioné, el shonen de peleas seguramente inclinado hacia los samuráis o los superhéroes, es lo que más se consume en todo el mundo. Y todo esto al final generaría un gran contraste, ya que lo más popular sería Death Note, una historia para adultos o un público más maduro, o Pokémon, una historia para niños, haciendo del medio anime menos sobreexplotado pero también menos variado con sus propuestas, haciendo que justamente el medio japonés fuera más pequeño que la animación americana, lo que a su vez provocaría que la moda otaku fuera menos acentuada en todo el mundo. Aunque bueno, esto no suena tan mal, ¿eh? ¿Será acaso Akira Toriyama el gran culpable de la denigración y decadencia del anime moderno? Pero volviendo al punto, y ya para resumir, en este presente o realidad distópica donde Dragon Ball nunca existió, el anime más importante y popular de la historia sería Pokémon. El manga más vendido seguramente sería el Golgo 13. Entre más me la mamas, más. Estudios como Madhouse o Bones probablemente no existirían ante la baja popularidad del shonen de peleas. Gainax por otro lado se hubiera mantenido más tiempo gracias al mayor impacto de historias mecha o seinen. Toei Animation seguramente no sería el gigante financiero que todos conocemos. El shonen de peleas tendría como máximo exponente a Saint Seiya, Los guardianes del universo. o un hipotético anime manga sobre superhéroes o samuráis lanzados entre el 2000 o 2010. Así como que tendríamos muchos más animes influenciados en Akira sobre cyberpunk, ciencia ficción, space opera y demás. Así como que el boom económico para el anime y Japón en el mercado mundial tendría que esperar 10 años más de lo esperado hasta la llegada de Pokémon, y quizá el autor manga más importante y aclamado del mundo sería Kentaro Miura o Naoki Urasawa, quién sabe. Y siendo honesto y totalmente objetivo, no toda esta realidad suena tan mal. Pensar en un Japón más controlado con el contenido y un mundo con menos otaku suena bastante genial, pero a su vez, Japón siendo eclipsado a nivel de animación por el mercado occidental suena terrible a un nivel creativo. También aclarar que gran parte de lo que menciono es solo con base en mi análisis tomando en cuenta lo que Dragon Ball significó para el anime en los 80, los artistas que inspiró, cómo mejoró las condiciones económicas del medio y pautó la fórmula del shonen de peleas que incluso hoy en día se sigue usando. Y con todo esto en cuenta, mis estimaciones me llevan a lo que les acabo de contar. Y bueno, puede gustarte más, puede gustarte menos, puede estar sobrevalorado, pero lo que significó Dragon Ball para el anime es simplemente innegable. Todos los artistas que inspiró, los animes que se apoyaron de su éxito para tener mejores condiciones, la popularización del anime tal como la conocemos hoy en día, todo eso fue Dragon Ball. Y aunque todos sabemos el triste final de esta franquicia, hay muchas otras cosas muy positivas que por suerte permanecerán en la memoria colectiva. Muchas gracias Dragon Ball, muchas gracias Akira Toriyama.